Hoy vamos a hablar de algo triste en realidad, pero como todas las cosas de la vida, las tristezas, las tragedias, pues nos dejan, como en este caso de la pandemia, grandes lecciones. Y debemos sacar el mejor provecho de esas cosas malas que nos suceden. Hoy es para recordar el 11 de septiembre del año 2001, cuando acaban de cumplirse 19 años de esa tragedia que nadie esperaba. Realmente trágico para los Estados Unidos, para el mundo entero, porque nos conmovió a todos. Este video que ustedes ven de fondo son el World Trade Center Observatory, que fue lo que se construyó en reemplazo, en parte de reemplazo de las Torres Gemelas, y una edificación con una escultura que semeja a una gran paloma blanca que sirve de techo, a una plazoleta inmaculada frente al World Trade Center Observatory, y que tiene una serie de pasillos y de almacenes con las mejores marcas del mundo. Es decir, eso que están viendo ustedes ahí en el fondo. Ese video lo hice yo en el año 2016, cuando se estaban conmemorando los 15 años del ataque a las Torres Gemelas. Entonces, yo estuve allí, hice unas entrevistas con los familiares, con algunos de los familiares de las víctimas. Mi hija, que vive en Nueva York, la ingeniera electrónica, ya es egresada de la Universidad del Norte, me ayudó en esas entrevistas. Ella es ingeniera básicamente, pero ese día hizo de reportera, de periodista, y yo hice unas entrevistas y ella me hizo algunas otras. Y esos son el video, una serie de videos que he editado para que ustedes vean allí lo que se hizo en reemplazo de las Torres Gemelas, en parte, porque lo otro es unas fuentes allí para reflejar con el agua que circula la vida, la representación de la vida por la cual seguimos luchando. Y hoy voy a hablar un poco de lo que significó para nosotros como familia el ataque a las Torres Gemelas, porque mi hija vivía en Nueva York. Ella ahora en estos momentos está viviendo en Miami. Y trabajaba con Telemundo, la cadena de televisión Telemundo. Y tuvo que vivir la tragedia de primera mano, porque cuando la policía y los bomberos se acordonaron la zona por la tragedia que se estaba presentando, ella, que había llegado de primera allí con el vehículo de Telemundo, quedó dentro del cerco. Es decir, que tuvo la tristeza de ver una tragedia de esta magnitud. Ella durante muchos años no quiso hablar de esto, porque le tocó vivirlo ese día, ver cómo caían las torres, cómo se tiraba la gente de las ventanas, desesperada por los 2000 grados Fahrenheit que decían los expertos que estaba produciéndose dentro de las torres por los incendios, y la gente prefería lanzarse al vacío sabiendo que iba a morir, porque adentro era insoportable la temperatura. Incluso ella vio a una persona que desesperada con las cámaras alcanzaba, y el zoom, el acercamiento que hace la cámara, podía verle la cara a la persona y su desesperación. Y es natural que una imagen de esa, y vio muchas caras de gente que se lanzó al vacío y que lógicamente iba a morir. Cuando se lanza una persona del piso 80, de una edificación que tiene 110 pisos, imagínense ustedes, no hay lugar a salvar. Sin embargo, una de esas personas que ella vio, lo vio primero directamente y después en el zoom de la cámara, ya acercando el rostro de esa persona, cómo cogía una camisa con desesperación, pues agarrándose de lo imposible, es decir, tratando de que la camisa le sirviera como de paracaídas, y se lanzó así, lógicamente murió. Y muchas personas que ella vio se lanzaron, y tuvo pues la mala suerte de tener ella que presenciar esta tragedia de manera tan directa, tan cercana, como le ocurrió, por ejemplo, con algunos bomberos que pasaron por el lado de ella. Incluso uno de ellos le solicitó el favor de que le prestara el celular para llamar a su señora y decirle que estaba bien.
Y resulta que esos bomberos entraron en esos momentos a la torre cuando no se había caído, estaba todavía el impacto del avión sobre la edificación y las llamas que abrazaban el edificio a partir del piso 80. Esos bomberos, cuando llegaron a la puerta, algunos cuantos de ellos se miraron, voltearon para mirar hacia atrás. ¿Qué dejaban? Porque sabían que el peligro era inmenso. Bueno, a los pocos minutos la torre cayó. Cayó la Torre Sur, que fue la que fue impactada en segundo lugar. Alguien se pregunta, bueno, pero si fue impactada en segundo lugar y los aviones eran exactamente iguales, porque eran 767, dos aviones iguales los que impactaron, primero la Torre Norte y minutos después la Torre Sur. Pero la que cae es la Torre Sur. Entonces, la explicación parece estar en el hecho de que la primera torre es impactada en el piso 80 y comienzan a producir las llamas. Pero en el piso 80, la estructura de ahí hacia arriba, de 80 hasta el piso 110, es mucho menor que cuando impacta en el piso 50. Cuando impacta en el piso 50, se pierde fortaleza, el edificio, su estructura pierde fortaleza y el peso de arriba es mucho mayor a partir del piso 50 que del piso 80 hacia arriba. Por eso la torre que es impactada de último es la que cae de primero, que es la Torre Sur. Y después ya saben ustedes la historia de los otros aviones. Esto fue terrible. Y le tocó a ella después de ver todo eso, de salir cubierta de cemento, del cemento que se había desmenuzado por la explosión y de pólvora y de olor a gasolina y de, bueno, todo lo que se podía imaginar que sale de una explosión de esa naturaleza y de un derrumbe de esas características. Le tocó todos los días ir a cubrir lo que estaba sucediendo, lo que iban encontrando, lo que iban diciendo las informaciones. Y le tocó cubrirlo para Telemundo. Ella, por este trabajo y por otros que hizo, ella es Natalia Cruz, ella lleva el apellido de su esposo, como se acostumbra en los Estados Unidos. Ella es Natalia Rodríguez, mi hija. Salió impactada y, como les contaba, durante bastantes años ella no pudo hablar de estas cosas, porque no solo fue la tragedia del día, sino además ver todo el horror que significaba las víctimas y los destrozos y todo lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Una tragedia que se había gestado desde hacía unos 5 años aproximadamente. Y resulta que siempre se dice que fue Al-Qaeda, pero resulta que el cerebro de la organización en realidad nunca perteneció a Al-Qaeda. Sí tuvo unos vínculos muy especiales con Osama Bin Laden. Y él le propuso a Osama Bin Laden este plan 5 años antes de que se hubiera realizado. Pero Osama Bin Laden no creyó. Durante 4 años no creyó en el proyecto. Le parecía como inverosímil, imposible de realizar. Ese autor intelectual era Khalid Mustafa, un pakistaní. Y resulta que, paradójicamente, lo que son las cosas de la vida y de la muerte, en Pakistán fue donde mataron a Osama Bin Laden. El cuerpo élite del ejército de los Estados Unidos encontró a Bin Laden, ahí fue a donde le dio muerte. Y de ahí era Khalid Mustafa. Pero nunca perteneció a ninguna de las células de Al-Qaeda. Cuentan en el resumen del Congreso que hizo la investigación. Ellos dicen que Osama Bin Laden le propuso varias veces que perteneciera a la organización y él dijo que no. Era una especie de independiente, de un mercenario dentro de las mismas organizaciones delictivas y prefirió siempre mantenerse aislado y trabajando solo por algún tiempo durante distintas organizaciones. Cuando le propone a Osama Bin Laden y él no le cree que puede ser posible eso, entonces él se va para Filipinas y trata de hacer otros atentados allí y después regresa. Y Osama Bin Laden, según cuenta este informe del Congreso de los Estados Unidos, esto ni siquiera son informes de prensa, sino de lo que concluyó el Congreso en su investigación, Osama Bin Laden se enteró de un avión que había sido tomado por su copiloto y lo había estrellado contra el mar y mató cerca de 200 personas.
como un acto terrorista también. Entonces Osama Bin Laden lo que dijo fue, bueno, pero ¿por qué no utilizó el avión cargado de combustible y hubiera podido matar a las 200 personas y muchas más si lo estrella contra un edificio? Entonces, en esos momentos, Osama Bin Laden creyó en el plan de Khalid Mustafa y a partir de ese momento un año antes comenzaron a planearlo. Y el plan era, según decía Mustafa, no los aviones, los 4 aviones que se utilizaron, sino utilizar 10 aviones. Y él decía que el 10º avión lo iba a tripular él para llegar a una plataforma de un aeropuerto en los Estados Unidos, comenzar a matar a los ocupantes y después continuar con la mortandad en el mismo aeropuerto. Es decir, era un plan macabro. De tal manera que esto pues dejó consternado al mundo entero. Nadie creía que esto podía pasar. Cuando mi hija, que llegó, porque la llamaron desde la central por el radioteléfono y le dijeron, algo está pasando en las Torres Gemelas, cerca de las Torres Gemelas, en Manhattan. Y ella pensó que podía ser un incendio, porque había ocurrido algo parecido en esos días en distintos sitios. Había habido unos incendios que los habían dominado de manera muy fácil el cuerpo de bomberos de Nueva York. Entonces ella pensó, dijo, bueno, debe ser. Ella tenía una cita con un candidato republicano, demócrata, para las elecciones primarias en los Estados Unidos en ese año, el año 2001. Y le dijeron, no, cambio de planes. La llamaron desde la central de Telemundo. Y le dijeron, hay que ir a revisar, hay que mirar allá, algo está pasando, no sabemos qué fue. Y cuando llega se da cuenta de lo que está sucediendo, pero al principio todo el mundo pensaba que era una pequeña avioneta que por alguna circunstancia había violado las restricciones aéreas que había para esa zona, o que había fallado el sistema y que no le habían avisado y se había estrellado contra la Torre Norte, que fue la primera, y resultó que era el primer avión que se estrellaba. Pero en ese momento no se sabía porque no se veía exactamente qué era lo que pasaba. Cuando ella gira un poco para mirar hacia otro lado, qué era lo que estaba sucediendo, siente que hay una especie de ametrallamiento. Entonces ella pensó, dijo, bueno, esto no solo es un incendio, esto parece que están atacando a los Estados Unidos, esto es un ataque a Nueva York. Hay un grupo que está disparando, pero no eran disparos. Lo que pasa era que eran piso sobre piso de la edificación de la Torre Norte que iban cayendo, de la Torre Sur, perdón, que fue la que primero cayó, que iban desplomándose sobre las otras estructuras. Y así sucedió esta tragedia que dejó a mucha gente con lesiones permanentes. Yo, por ejemplo, yo hablé con algunas personas ese día que estuve allí en Nueva York en los 15 años de la conmemoración, gente que todavía estaba sufriendo tanto tiempo después de problemas respiratorios, es decir, estaban absolutamente asfixiados todavía para moverse, para movilizarse, para hacer cualquier actividad, porque habían permanecido durante mucho tiempo, y algunas otras personas que no habían estado en la tragedia, pero que fueron empleadas para recoger utensilios, para remover escombros, en fin, y toda esta gente también resultó afectada. Entonces, en el caso de mi hija, pues no resultó físicamente lesionada, pero sí psicológicamente, porque no podía hablar de este tema. Yo a veces por encimita comenzamos a hablar del tema y ella no podía hablar de eso. Habló ya, digamos que expresó lo que había sentido y lo que había sucedido cuando regresó en una oportunidad en el año 2010 aquí a Barranquilla. Y entonces Ernesto Macaulay estuvo hablando con ella. No aceptó hacer entrevista con él, pero entonces él le dijo, bueno, hagamos una cosa, escríbeme un artículo sobre lo que tú viviste. Y ese artículo lo escribió ella. Por primera vez expresó durante tantos años sobre lo que había vivido y lo que había sentido. Entonces, ese artículo lo escribió para El Heraldo
por solicitud de Ernesto Macaulay, que era el director en esos momentos. En paz descanse Ernesto, gran amigo, ¿no? Amigo y gran amigo de mi hija. Entonces ella escribió ese artículo por fin, para soltar todo lo que sentía. Y ese artículo publicado en el Heraldo, pues yo se los voy a hacer llegar a ustedes para que tengan la oportunidad de leerlo. Y años después, ya en el 16, cuando yo estuve allá en Nueva York, hice con ella entonces no una entrevista, sino le grabé un testimonio, porque no me sentía tampoco con el espíritu del periodista, no me sentía lo suficientemente fuerte como para hablar con mi hija sobre algo que había sido tan doloroso para ella y que hubiera sido doloroso para cualquier persona, porque, bueno, ver lo que ella vio, con gente lanzándose desde el piso 80, el piso 60, sabiendo que no iban a poder salvarse, pero que era la única manera de escaparse de las llamas, de esos 2000 grados Fahrenheit que estaban produciéndose dentro de la edificación, pues no era fácil. Yo no fui capaz tampoco, y entonces solo le pedí que me grabara el testimonio, y ese es un testimonio que tengo allá. No lo he querido reproducir tampoco en esta oportunidad. Lo van a encontrar los que quieran en el sitio de internet nuestro, alianzaestratégica.info, dentro de la sección de reportajes. Ahí está el testimonio de ella. Pero no he querido reproducirlo, solo reproduje lo que escribió. Y se lo voy a hacer llegar a ustedes también para, pues, hacerle un homenaje a las víctimas, a esas personas que murieron 2.983 personas registradas en esos momentos. 25 se dieron por desaparecidas. Después las cifras cambiaron en el sentido de que los desaparecidos podían haber sido ya declarados como muertos. Y 19 terroristas. Ese fue el resultado mortal de la tragedia en sí, pero fue una tragedia que removió y que conmovió al mundo entero. Así que ese es un testimonio triste. Oye, ¿y qué pasó con Mustafa? Mustafa está detenido, está en Guantánamo. Él ya fue impugnado, porque esas son investigaciones que llevan de manera muy lenta, muy precisa, y probablemente en enero esté siendo juzgado. Como decíamos, él es pakistaní, estudió en los Estados Unidos, se graduó de ingeniero en Carolina del Norte, y dentro de los testimonios que daba, él decía, bueno, yo no le tengo rabia a Estados Unidos por lo que me haya sucedido mientras haya vivido aquí o mientras haya sido estudiante. Le tengo rabia a los Estados Unidos por ser tan obsecuente y tan aliado con los israelíes. Ese fue el testimonio de lo definitivo, de lo que lo impulsó a ese atentado y a proponérselo a Osama Bin Laden para ser ejecutado el 11 de septiembre del año 2011. Natalia, pues, ya no vive en Nueva York. Natalia Cruz vive ahora en Miami. Trabajó durante bastantes años con Univision. Ella ahora se independizó después de bastante tiempo de trabajar, más de 10 años de trabajar con Univision, de haberse ganado 3 premios Emmy. Ha ganado 3 premios Emmy en los Estados Unidos y tiene muchos premios más, pero destaco los Emmy como presentadora y como periodista investigadora, ¿no? Uno de los temas que le dio uno de los Emmy a ella fue una investigación que hizo sobre el plomo en los juguetes de los niños en los Estados Unidos. Entonces, esa investigación dio para una serie de procesos judiciales, en fin, y era que estábamos matando a los niños, y probablemente esté sucediendo en menor grado, pero a lo mejor sigue sucediendo. El plomo que viene en muchos de los juguetes de los niños en los Estados Unidos y en el mundo. Esa fue una de las investigaciones que le dio a ella uno de los premios Emmy, de los 3 Emmy que tiene. El otro es como presentadora y el otro Emmy es como en un trabajo de grupo, de equipo. Así que ella se vino de Nueva York, vive ahora en Miami, se independizó, tiene su empresa de real estate y está incursionando también en el cine, haciendo con Netflix, haciendo algunos proyectos, en fin. Y está tratando de recuperarse porque de situaciones como estas, de tragedias como estas, uno nunca se recupera plenamente. Queda marcado. Siempre, siempre. Quedan secuelas, quedan secuelas. Eso es indudable, sí, eso es muy cierto. Pero hay que luchar contra eso y
y seguir, porque la vida también significa no solo que debemos vivir nosotros, sino que estamos obligados con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, en fin, con la sociedad, con la comunidad. Natalia aparece registrada en los libros que se han hecho sobre la tragedia del World Trade Center, pues siempre hay un capítulo para ella allí en ese libro. Es la representación, la cuota de Barranquilla en esa tragedia, la de las Torres Gemelas. Muy bien, amigos. Creo que con eso queda... Pablo, perdón, ¿cómo que se llaman los premios que ha obtenido tu hija? Tres premios Emmy. Dime, ¿Cómo? Otros premios Emmy son premios que se dan al periodismo, ¿no? Premios de periodismo. Entonces, y se ha ganado otros premios, ha ganado premios del grupo de periodistas de Nueva York, ha tenido muchos otros premios, pero solo menciono estos pues como para dejar un hito nada más, pero relevante. Hay muchas otras cosas más que ha hecho interesantes e importantes en favor de la niñez. En fin, ella tiene un sentido social y el periodismo lo utilizó para hacer muchas cosas en favor de gente necesitada, sobre todo en ese tiempo que trabajó con Univisión. Gabriel. Pablo. Sí, Gabriel. Pablo, ¿cómo es el mundo de chiquito? Sí. Resulta que yo tengo una hija médica en los Estados Unidos y una ingeniera. Sí. Y Natalia es una de las mejores amigas de la médica. Yo la conocí allá y conocí su perfil periodístico tremendo cuando trabajé en Primer Impacto. Y, sí. Bueno, una excepcional. Conocí sus hijos, Jairo, su marido, que también lo conocí aquí de Barranquilla. Estaba en una academia de baile con la hija mía, que también le gusta el swing desde la televisión. Y te felicito porque es una excelente periodista y muy reconocida en los Estados Unidos. Así es. Pero lo que no sabía era que era hija tuyo. El mundo es chiquito.